Muy bien, ahora sí, Monse, porque si no se va a cortar. Adelante, Monse. La gestión del la gestión del comportamiento en el entorno educativo es piedra angular para crear un ambiente de aprendizaje efectivo. En esta sección exploraremos cómo los docentes pueden influir en el comportamiento de los estudiantes, promoviendo un entorno en el que el aprendizaje y el desarrollo personal pueden florecer. ¿Qué es el comportamiento y por qué deberíamos gestionarlo? El comportamiento es la manera de conducir las personas u órganos en reacciones con su entorno o mundo de estímulos. Este puede ser consciente o inconsciente, público o privado, voluntario o involuntario, circunstancias que afecten. Es simplemente lo que hacemos y cómo reaccionamos a lo que pasa a nuestro alrededor. Puede ser cualquier cosa que se pueda ver a medir, como hablar, moverse o cómo respondemos a las situaciones, ya sea en acciones, en nuestros propios pensamientos, es como nuestra forma de interactuar en el mundo y con las personas que nos rodean. Beneficios de gestionar el comportamiento. Reacción de un ambiente de aprendizaje positivo. Elmer Istor 2001, Promoción de Desarrollo Social Emocional, Durlac 2011, Prevención de Comportamiento Problemática, Sugay y Honer 2002, Fomentar de Respeto y Autodisciplina, Snook 2005. Queda claro que gestionar el comportamiento propicia un buen ambiente para que todos y todas independiente del tipo de comportamiento, pero ¿cómo crees que los docentes gestionan el comportamiento de sus estudiantes para obtener estos beneficios? Lo reflexionaría a continuación. Muy bien, correcto. En esta parte que qué es el comportamiento, como dices, una forma de cómo nosotros nos conducimos hacia las personas, organizaciones, a nuestros alumnos o nuestros alumnos a sus compañeros, ¿verdad? Y en esta parte, ¿para qué sirve el comportamiento? Una, para el ambiente de aprendizaje o para el ambiente también positivo, ¿verdad? De conducta. Si tú llegas a una oficina gritando o a una escuela, una madre de familia que les llegue gritando, que les llegue ofendiendo y todo, pues obviamente que el ambiente va a ser malo. A comparación de una madre de familia que llega y se expresa bien con ustedes, habla bien y de una manera normal, pues obviamente eso va a ayudar. También el comportamiento va a ayudar a la promoción de valores, a la prevención de algún problema y al fomentar respeto y autodisciplina hacia los demás. Vamos a ver el rol del docente en la gestión del comportamiento. Por favor, Oli. Definición. La gestión de comportamiento en el aula es un conjunto de prácticas y estrategias que los docentes utilizan para mantener un ambiente proporcionado para el aprendizaje. Este proceso implica no solo la interacción en situaciones de conflicto, sino también en la creación de un ambiente positivo que prevenga, prevenga la apariencia de problemas. Este ambiente positivo, como las de esta, destacan en Strong, no es casualidad, es resultado de esfuerzos conscientes del docente por establecer un clima de competencias y ambiental. ¿Esto qué significa? No se trata solo de mantener el orden, sino de crear un espacio donde cada estudiante pueda aprender y crear tanto académicamente como emocionalmente. Un manejo de grupo exitoso requiere un cambio, combinación de habilidades que permiten al docente establecer un clima de resto, motivación y competencia. Y aquí verás pautas claves para lograrlo.
¿Qué habilidades, competencias o perfil tiene un buen gesto? El trabajador en el hogar, con la familia, hay muchas ex- esenciales donde gestiona, pero ¿qué hay del docente? Utiliza las siguientes listas, reflexión y utiliza donde podría ser necesario alguna de estas habilidades. Habilidades docentes para ser un buen gestor. Comunica afectiva, resolución de conflictos, practicar planificaciones y consisten en la clase. Mejorar continua. Para, para profundizar, te invitamos a leer los siguientes documentos para administrar alguna de las habilidades donde seguía comunicación y expresión UNIFEC. Manual, resolución de conflictos, equidad y inicio continua. Planificación y evaluación OIE. Muy bien. En esta parte de esto significa, nos damos cuenta que está lo de crear un espacio, ¿verdad? Nosotros como docentes debemos de tener o sabernos comportar para poder tener una gestión de comportamiento que sea un ejemplo para nuestros alumnos. Si nuestros alumnos se dan cuenta que somos respetuosos, amables, lindos, cariñosos, ellos también lo van a hacer. Pero si somos groseros, somos problemáticos, somos eufóricos y demás, ellos también lo van a hacer en algún momento y después van a tratarnos como docentes de la misma manera. ¿Por qué? Porque ven ese comportamiento de nosotros hacia los demás y ellos lo van a hacer recíproco. Lo mismo que pasa con los padres de familia. Si su papá del niño o niña es grosero, mal hablado y demás, los niños lo hacen también, pero si son personas educadas, pues los niños van a también a transmitir lo mismo. Vamos con la responsabilidad del docente en la gestión del comportamiento y estrategias para lograrlo. Por favor, Monse. Enfoque preventivo, establecimiento de expectativas. Comunica claramente lo que espera en la clase, siendo realista y adaptadas a las capacidades de los estudiantes. Por ejemplo, en nuestra clase esperamos que se comporten respetuosamente, participen mucho, contemplen sus tareas a tiempo y den lo mejor de sí mismos en cada actividad. Establezcan reglas claras y justificadas y coherentes desde el inicio del curso. Ejemplo, por eso escuchamos todas las participaciones, pero como primera regla levantemos la mano antes de hablar. Si a todo participación será escuchada de manera ordenada y respetuosa. Ambiente positivo. Fomenta constantemente una cultura de paz. Estas estrategias deben de ser actividades dinámicas del grupo y espacios de reflexión. Enfoque correctivo, intervención, redirección. Si un estudiante interrumpe al docente, puede usar su nombre o contacto visual para recordar la regla de no interrumpir. Ejemplo, Elisa, por favor, respete el turno de Pedro. ¿Podrías participar cuando termine? Meditación guía a ambos estudiantes hacia una solución respetuosa, subrayando la importancia de las normas y límites respetuosamente. Ana le grita a Luis que callara tras interrumpirla. Ejemplo, Ana, entiendo tu frustración, pero debes medir a Luis que espere su turno respetuosamente. Pues, Luis, por favor, recuerda la importancia de respetar los turnos y respeta el turno de Ana. Tendrás tu momento de participar. Consecuencia, en caso de que un comportamiento inadecuado persista, el docente puede aplicar
consecuencias adecuadas. Ejemplo, Luis, valoramos tu energía y puedes seguir participando, pero respetando los turnos. Si tienes dificultades para escuchar a tus compañeros, será mejor que tomes un momento fuera de la actividad. De igual manera, hablaremos sobre ello antes de salir al recreo. 3. Refuerzo positivo. Al elogiar y recompensar comportamientos deseados, el docente puede fomentar un ambiente donde los estudiantes se sientan motivados a actuar de manera adecuada. Mientras, ejemplo, por haber sido gran organización, podrán salir al recreo 10 minutos antes. Importante, el refuerzo debe estar a la altura de la respuesta del estudiante, no muy poco ni demasiado exagerado, debe ser proporcional. Muy bien, es correcto. Aquí ponen el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa? No sé, es raro, ¿verdad? Que entre maestros, cuando alguien esté hablando, te arrebaten la palabra y empiecen a decir algo, ¿no? Es raro. Pero, Monse, ¿en algún momento te ha pasado que tú estés hablando, dando tu punto de opinión en alguna reunión y todo, y que alguien no te deje terminar y dé otra opinión o algo así? ¿Y qué has hecho? No, en realidad creo que más lo visualizo en mi salón, ¿no? Con mis alumnos. Creo que como son más pequeños, pues todos a veces tienen como la misma palabra o la misma emoción o la misma idea. Entonces, al mismo tiempo, pues quieren participar y a veces yo estoy hablando, ¿no? Y ellos te cortan, ¿no? Y entran. Entonces, siempre, salimos con la parte de estrategias de juego en la que cantamos una canción para que podamos guardar silencio y se percaten ellos de que, ¿por qué pausamos? Porque estabas hablando y yo estaba hablando y me interrumpiste la clase y no pudimos finalizar la actividad y tus compañeros pues no pueden comprender la actividad. Entonces a ellos les recuerda como esta parte de, rayos, participé antes de tiempo, no dejé terminar mi maestra. Entonces siempre esta parte creo que es muy importante porque los enfoques sí van a lo que día a día nosotros trabajamos. Quiero pensar que igual Oli lo pasa en el sentido de cómo controlamos al grupo, cómo controlamos las participaciones de los niños, cómo nos ideamos para que puedan participar, pues todos, al final de cuentas todos tienen una participación buena, pero a veces el tiempo ya no nos da, entonces también ellos, el cómo medir la calma, en cómo medir la paciencia, que es uno de los temas también muy importantes en lo que ellos también vienen como aprendiendo a ser más pacientes, ¿no? De que ahorita no te tocó participar, pero vas a participar en la otra. Entonces, esta parte de aprendizaje hacia ellos, creo que más no lo he visto mucho con mis compañeras, porque creo que todas pues nos basamos en esa parte de comunicación y respeto, que justo a veces yo a los niños les hago este ejemplo, ¿no? De repente que uno le grita al otro con el volumen más alto que no quiso hacerlo, pero pues como está desesperado de que quiere participar, ya es como de, guarda silencio porque yo voy a hablar, ¿no? Entonces es como de, ¿en qué momento has visto que Miss Joita, o sea, la chica que está conmigo, está, me habla a mí de esa manera o que yo le grite a ella? ¿Tú lo has visto? Siempre tenemos que usar las palabras mágicas de por favor, gracias, permíteme, dame mi tiempo, dame mi espacio, para que podamos tener. Entonces, como que ellos sí va como a su mente esta parte pues sí, mi maestra no lo he visto que haga esto, pues yo tampoco lo debo de hacer. Entonces, creo que lo veo, lo vivo más en el salón de clases. Muy bien. En tu caso, Oli, ¿dónde lo ves más o dónde ves este tipo de comportamiento? Pues normalmente yo creo que en la primaria, que estoy bien inspirada dando clases y no falta que llegue una mamá y interrumpa. Y siempre les he dicho que pues principal, ¿no? Que sea con respeto, porque a veces que sí llegan y enojadas. A veces yo les digo, yo no sé ni por qué están enojadas, es más, yo nada más soy una maestra de apoyo. Y pues vayan y desquítense con la que le toca, no conmigo. Entonces, yo siempre he dicho que el comportamiento del adulto es el comportamiento del pequeño.
Sí es un poquito a veces complicado trabajar con los papás y trabajar con los pequeños, porque se da uno cuenta realmente cómo habla o actúa o reflexiona o en el momento, cómo, cómo actúa el adulto y es la misma cómo actúa el niño. Entonces, yo desde el inicio siempre me ha gustado poner ciertas reglas, ciertos, ciertos respetos. Una, porque a mí nunca me enseñaron a decir groserías. La verdad, yo siento que me frustro porque cuando yo me enojo no puedo decir groserías, cuando no sé, siento que me hace falta o tengo que hacerlo, no puedo, o sea, mi vocabulario, mi persona no me lo permite, pero yo siempre he dicho, el respeto es mutuo, como lo decían en los cursos, y yo veo que no importa el grado, no importa el grado de primero a sexto, es igual, no hay respeto en las aulas, tanto como del maestro como los niños. Y yo siempre, el niño que me toca, grupo que me toca, siempre les he dicho, el tiempo que estén aquí conmigo, se respeta, porque yo no les voy a decir una grosería, yo no les voy a faltar al respeto y por favor, traten de no hacer lo mismo. Si lo van a hacer y si el maestro no les dice nada, allá con el maestro, aquí. Y siempre he trabajado así, un respeto mutuo y yo siento que es mejor y siento que, bueno, para mí me ha funcionado, me ha servido, porque yo lo veo en otras aulas con otros maestros y sí, la verdad, el respeto ya no hay. Entonces, este, los papás a veces sí interrumpen con cosas que a veces eh, nada que ver. Y en mi trabajo, yo siempre les he dicho ciertos reglamentos cuando empezamos o irlos como manejando durante el ciclo escolar que les decía, desde aquí se empieza. Respeto. Por ejemplo, en los horarios no son muy puntuales. Yo les digo a las 5 y me llegan a más tardar a las 5:30. Yo siempre les he dicho, si es algo importante de algún compromiso o algo, trato uno de estar media hora antes y de ahí hasta que llegue el tiempo que tengo que llegar. Le digo, es un respeto, oye, una puntualidad que desde ahorita se empieza, porque en los kinder llega el momento que son las 9 y ya se cerró y ya no los dejan que pasen los niños. Entonces, desde aquí se empieza, desde que no dejemos que el pequeño nos alce la mano, desde que el pequeño no nos alce la voz, desde aquí se empieza. Y siempre he trabajado eso, siempre les he recordado eso para que vayan como, pues, mejorando esos respetos, esos valores desde pequeños. Muy bien, correcto. En esta parte, como dice, ¿no? Nuestra responsabilidad como docentes, y lo mencionaron ambas, es decir qué hacer y en qué momento. No vas a venir a hacerlo aquí, como lo dijiste, Oli, con otro maestro sí, pero aquí no. Y Monse también lo mencionó, ¿no? Con una canción detienes a los niños, ves cómo se comportan y posteriormente les vas dando las palabras. Muy bien, vamos a ver el siguiente video, que son los tipos de grupos según la estructura. Es bueno que conozcamos bien los grupos porque vamos a trabajar con ellos. Nada más díganme si se escucha. Sí, Sí, ok. ahora ya no se escucha. Profe, ya no se escucha. Profe,
Profe, ¿no se escucha? Profe, ¿Mande? ¿No se no escucha? se escucha. Ah, déjenme lo quito y lo vuelvo a poner. Personas, pero precisamente por ¿Ya se escuchó? Sí. Ok. esto, las personas otorgan a cada grupo unas características particulares. Y por empezar a trabajar el concepto, vamos a buscar una definición más completa de grupo. Desde la psicología social se define grupo como dos o más personas que interactúan entre sí con unas normas y unas metas comunes y en donde se desempeñan unos roles y se establecen unas relaciones más o menos afectivas. Por concretar un poco más, vamos a resaltar 5 características que todo grupo debe poseer. En primer lugar, debe darse una interacción recíproca entre los diferentes miembros que conforman el grupo, que se comuniquen unos y otros. En segundo lugar, el grupo debe compartir unos objetivos, unos valores y unas actividades comunes. Vaya grupo sería si no se compartieran actividades o valores o objetivos. En tercer lugar, el grupo, para ser grupo, debe de tener una duración temporal determinada que la diferencie de una mera reunión de personas. Además, debe de tenerse un sentimiento de pertenencia, de conciencia de grupo. Y por último, se debe tener un reconocimiento exterior de otras personas que reconozcan al grupo. Son muchas las razones por las que las personas nos agrupamos en grupos sociales. Razones como la seguridad, porque nos sentimos más fuertes en grupo, o el estatus que te otorga pertenecer a un grupo determinado. Además, se fomenta la autoestima. Un grupo da poder, pues se consigue más en grupo que estando solo. Y se facilita la consecución de ciertas metas, pues el grupo puede ofrecer más alternativas que una persona sola. Es bueno que conozcamos bien los grupos porque vamos a trabajar con ellos. Y si queremos saber qué tipos y cuántos tipos de grupos hay, primero debemos determinar el criterio por el que los queremos organizar. Podemos organizar los grupos según su estructura, según se identifique la persona con el grupo, según el componente emocional y según el número de componentes. Bueno, atendiendo a la estructura del grupo, los grupos pueden ser formales o informales. Los formales son los que tienen unos objetivos claros y nítidos y que tienen una estructura muy definida. Por ejemplo, el grupo de clase formáis un grupo formal. Y un grupo informal no tiene unas metas bien definidas y es más espontáneo, no es tan rígido. Por ejemplo, un grupo de amigas y amigos que salís los fines de semana. Luego, dependiendo de cómo te identifiques con el grupo, este puede ser de pertenencia, que es un grupo al que perteneces casi de manera natural, como la familia, o bien de forma voluntaria, pero decides pertenecer a ese grupo, por eso se llama de pertenencia. O puede ser un grupo de referencia, si no perteneces a él, pero deseas pertenecer, o haces esfuerzos para pertenecer a ese grupo. Ese es tu grupo de referencia. Según el componente emocional, el grupo puede ser primario, si tienen una relación intensa y estrecha, además de duradera, o puede ser secundario si la relación es más ligera y se extiende menos en el tiempo. Y luego, por último, según el tamaño del grupo, podemos hablar de gran grupo, que podemos considerarlo a partir de 40 miembros, o grupo medio, entre 15 y 40 personas aproximadamente, o pequeño grupo, entre 2 y 15 personas más o menos. Bueno, cada tipo de grupo tiene unas características determinadas y es bueno que las sepamos identificar. Y hay que decir que un grupo tiene un ciclo vital que pasa por diferentes fases. Vamos a considerar 6 fases en la vida de todo grupo. La primera fase es de orientación y formación, que es la fase que se da durante el primer momento que formamos parte de un grupo, en la que nos sentimos inquietos porque queremos agradar y no sabemos bien cómo comportarnos. La llamamos de orientación y formación porque en esta etapa lo que intentamos es buscar orientación e informarnos de cómo funciona el grupo. Acordaros, por ejemplo, de la primera vez que llegasteis a clase y no conocíais a nadie. ¿Cómo os sentíais? Luego, poco a poco, la comunicación se va haciendo más fluida y se establecen unas normas.
Es habitual que en grupos ya establecidos surjan conflictos, pero si estos conflictos se superan de forma satisfactoria, llega el momento de organizarse para poder trabajar en grupo en favor de los objetivos comunes. Es la etapa de estructuración del grupo. Y luego, si el grupo continúa, llega su etapa de madurez, en la que el grupo actúa de forma equilibrada y eficaz. Y por último, si se alcanzan los objetivos por los que se había creado el grupo, el grupo, se suele disolver, pues ya no tiene sentido su existencia. Bueno, hasta aquí la primera parte de la segunda unidad de trabajo de nuestro curso. Espero que os resulte interesante y seguiremos trabajando en clase. Mucho Muy bien, si se dan cuenta en esta parte estamos viendo las estrategias para el manejo de grupos, qué es un grupo, los tipos y sus fases. Si se dan cuenta, en un solo grupo pueden haber todos los tipos de grupo, según su estructura, por afinidad, por gusto y demás. Cada uno de nuestros alumnos va escogiendo así a sus amistades. De hecho, hasta ustedes igual, ¿no? Cuando estaban o pertenecían a un grupo de primaria o de secundaria o de preescolar, ustedes armaban su grupo de amigos y de ahí empezaban sus comportamientos. Vamos a ver la parte de fases desde caso, un grupo de estudio de matemáticas. Por favor, lo empezamos a leer, Monse. Es este, el de azulito. Ahí está. Un grupo de estudio de matemática. Para ilustrar estas fases, consideramos un grupo de estudio formado por 5 estudiantes de la secundaria técnica número 160 que se reúnen regularmente para estudiar matemáticas. Fase ambientales. Deciden organizarse para reparar juntos en la biblioteca comunitaria, fortaleciendo así la comunicación inicial del grupo. Fase conductual. Cada estudiante asume un rol y las interacciones se enfocan en el apoyo mutuo, estableciendo patrones de comportamiento grupal. Fase afectiva. Desarrollan amistades y se conectan emocionalmente compartiendo preocupaciones y éxitos, creando un ambiente de apoyo más fuerte. Fase cognitiva. Se ven a sí mismos como un equipo cohesionado, reconociendo sus similitudes en metas, enfoques, lo que fortalece su identidad como grupo. Muy bien, este es la primera grupo. Ahora vamos con el de fase de formación, que es el otro grupo. Por favor, Oli, ¿lo puedes leer? Fase de formación. Caso. Exposición artístico grupal para fortalecer la pertenencia. En el salón de quinto de la primaria, Domingo Montaño Limón realiza una exposición artística sobre sentido de pertenencia, igualdad y diversidad para la materia de educación artística. Formación. Se crea los grupos y comparten impresiones iniciales, conflictos, discusiones de roles y reparto de tareas donde el maestro ayuda a resolver. Predominado de conflictos. El grupo se enfoca en el proyecto por obtener una buena calificación. Desempeño. Presentación colaborativa y proyectos. Disolución. El grupo se disuelve y el profesor celebra su logro, poniéndole la película de Williams Doors para reforzar valores. Muy bien, si se dan cuenta que había dos casos diferentes, uno de matemáticas y otro artístico. Cada uno, de acuerdo a los intereses, gustos y habilidades que había, tenían una meta en común,
pero de diferente manera había el comportamiento. No va a ser el mismo de los de matemáticas que con el caso artístico. ¿Por qué? Porque existen diferentes formas de socializar y a eso se deben las conductas que tienen este tipo de personas y cómo ellos se ven, si les agrada, si no les agrada y qué es lo que pasa dentro de, ¿vale?